Jesús sana al hijo de un noble. Dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. El versículo 44 nos dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y aquí podemos preguntar por qué el autor, por qué Juan nos pone esto, por qué él nos dice que Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y para eso, hermanos, vamos a apoyarnos con los otros evangelios. Recordemos que ellos nos hacen el complemento de lo que uno no tiene, porque todos escribieron cosas distintas. Amén, hermanos. Y todos experimentaron cosas distintas, pero esto no quiere decir que se contradiga la palabra, sino que se complementa uno a otro. Amén, hermanos. Entonces vamos a ir allá a Mateo, capítulo 13, versículo 57. Y vamos a encontrar ahí, hermanos, a dónde llegó Jesús a Galilea, o dónde estaba Jesús para decirnos esto. Amén. Lo encontró, hermanos, Mateo, capítulo 13, versículo 53, hermanos. Amén. Dice, Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén, hermanos. Entonces aquí vemos dónde estaba Jesús, de dónde partimos de Samaria hacia Galilea. Dice que llega a su propia tierra. Amén, hermanos. Dice que ahí estaba hablando. Si gusta notar los versículos, hermanos, Marcos 6:4 y Lucas 4:24 también nos hablan de esto, hermanos. En Lucas podemos encontrar que Jesús estaba abriendo un rollo en una sinagoga, amén. Se encuentra con un pasaje de Isaías y él dice que esto es él, amén. Y entonces la gente se escandaliza porque habla que el Espíritu de Dios está sobre él, ha venido sobre él, amén. Y es para predicar, amén, hermanos. Y la gente de ahí se escandaliza y dice, bueno, ¿quién es este? ¿No es el hijo del carpintero José? Amén, hermanos. Entonces ahí, hermanos, no lo vamos a ver de Lucas 4:24, pero sí apunte ahí las citas para que usted en su casa pueda irse todavía más profundo al viaje. Amén, hermanos. Vamos a regresar ahí a Juan, hermanos. Entonces por eso Jesús mismo dice que dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Amén. ¿Y cuál es el significado de la palabra honra, hermanos? Dice que deriva del hebreo kabod, que indica gloria. Implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. La palabra honra significa glorificar, hermanos, alabando, estimando con respeto y obedeciendo, hermanos. Eso significa honra. Si usted nota, hermanos, en este pasaje que leímos, dice que Jesús se maravillaba de que ahí en ese pueblo de Nazaret, de la incredulidad de ellos, de la incredulidad que ellos tenían, hermanos. Y ellos podían saber, hermanos, y reconocían las maravillas, porque sí se escandalizaban diciendo, bueno, es que esta sabiduría que tiene, lo va a encontrar en los otros pasajes, no es de este mundo. Amén. Ellos sí se maravillaban de lo que Jesús estaba diciendo, pero se escandalizaban, hermanos. ¿Por qué? Porque no había un reconocimiento hacia Jesús. Ellos sabían quién era Jesús, ellos lo habían visto crecer, amén, hermanos. Pero ellos, hermanos, en su incredulidad no permitía reconocerle a Jesús como, no solo como el Mesías, hermanos, sino como alguien que era enviado de Dios. Por eso en los pasajes encontramos que Jesús se maravillaba, dice, él mismo se maravillaba de la incredulidad que había en ellos. Amén, hermanos. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? ¿Qué nos puede enseñar la gente de Nazaret? Ellos sabían quién era Jesús, pero no es lo mismo saber que creer.
Amén, hermanos. Ni es lo mismo saber que reconocer a Jesús. Ni es lo mismo saber que humillarse ante Dios. Amén, hermanos. Ellos no creían realmente en Jesús. Ellos no querían humillarse ante Jesús. Ellos no querían reconocer a Jesús. Por eso las palabras que de ellos salía de su boca era: pero no es el hijo del carpintero. Pues si lo vimos crecer desde niño, vemos ese egoísmo y ese egocentrismo de ellos, hermanos, al decir, pues qué bueno puede salir de aquí, de él, que fue el hijo de José. Amén, hermanos. Y vamos a ir a la historia que nos cuenta al respecto de este oficial del rey. Amén, hermanos, porque tiene mucho que ver con creer, reconocer y humillarse ante Dios, ¿sí? Dice el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí, para no hacer una confusión, hermanos, allí en Galilea, no es que había personas que lo recibían bien de otras zonas de Galilea. Amén. Es como decir, usted y yo, todos nosotros somos mexicanos. Amén. Pero no es lo mismo quien va a Monterrey, porque están los regiomontanos, ¿verdad? Los chihuahuenses, los de Santiago, pero todos somos mexicanos. Amén. Entonces aquí allí había gente de Galilea que no era de Nazaret precisamente, sino que podía ser de Canaán, de Capernaum, pero todos eran galileos. Amén, hermanos, ¿nos estamos entendiendo hasta ahí? Amén, muy bien. Por eso dice que algunos lo recibían bien porque habían visto, hermanos, los milagros que Jesús había hecho. Y va a llegar a una tierra, hermanos, vamos ahí en el 45, dice, en la fiesta de Caná, porque también ellos ahí habían visto lo que Jesús había hecho en la fiesta. Amén. Dice el versículo 46 y con esto confirmamos. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey. Amén. Fíjese, hermanos, Jesús estaba en Caná. Amén. Pero este oficial del rey no nos dice que estaba en Caná, dice que estaba en Capernaum. Amén. Capernaum y Canaán son ciudades, hermanos, que están muy despegadas. Capernaum está muy al norte y Caná está un poco más abajo, pero son días de camino, contando, hermanos, con que allá no había carros, no había ferrocarriles. La gente de la nobleza, hermanos, la gente que tenía dinero, eran los que podían tener caballos o camellos para transportarse en ese tiempo. Entonces eran días llegar de Capernaum a Canaán. Amén, hermanos. Fíjese, este oficial estaba hasta Capernaum y dice, hermanos, que su hijo estaba enfermo y que cuando oyó que Jesús estaba transportando y llegando a Canaán, él fue a buscarlo. Amén. ¿Y qué podemos sacar o qué podemos ver de este oficial? ¿Quién era este oficial? Amén, hermanos. Dice ahí que era un oficial del rey. El oficial del rey, hermanos, estaba a cargo de los dormitorios privados del rey. Dice que ser un oficial del rey era algo, hermanos, que era muy íntimo del rey. A veces se quedaba esperando en la puerta privada del rey mientras el rey estaba ahí, o sea, le cuidaba la puerta al rey. Amén. Esa es una de las funciones que hacía un oficial del rey. También podía ser un cargo militar. Amén, hermanos. Y no solo eso, hermanos, no solo podemos ver aquí lo que nos cuenta la palabra, que era un oficial del rey. Vamos a leer ahí el subtítulo del principio. Dice, Jesús sana al hijo de un noble. O sea que aparte, hermanos, de ser un oficial del rey, era una persona de la nobleza. Amén. Un noble se refiere a la clase social que posee el control económico, social, político y militar. O sea, podemos concluir que este hombre también tenía dinero. Amén. Era uno de los grandes. Servía al rey. Amén. Esa es otra cosa que podemos ver acerca de este hombre. Sin embargo, hermanos, él tuvo que reconocer que ni con todo el dinero que tenía, que ni siendo tan a lo mejor íntimo del rey o tan amigo del rey, ni su renombre, hermanos, podían hacer posible que su hijo se sanara. Él reconocía que solamente Jesús
podía hacer que su hijo sanara. Él se despojó de su renombre y de todo lo que tenía para viajar de Capernaum a Canaán, a rogarle a Jesús que lo ayudara. A rogarle a quién, hermanos, como decían los de Nazaret, al hijo de un carpintero, un oficial del rey. ¿Por qué? Porque reconoció la grandeza que Jesús era, porque había escuchado que él había hecho milagros, había escuchado que él podía sanar gente. A él no le importó, él tenía el dinero, hermanos. Él tenía al rey ahí. Vemos cómo Nehemías era un íntimo del rey que hasta fue y le habló al rey y le pidió un favor. Amén. Pero este oficial del rey sabía que no podía ayudarlo ni el mismo rey, ni su renombre, ni nada de lo que poseía. Él tuvo que despojarse de todo eso primero para reconocer a Jesús, para reconocerle a Él, para reconocer la grandeza de lo que Jesús podía hacer. Amén, hermanos. Y es uno de los pasos que vimos, que saber de Jesús, porque él pudo solamente saber de Jesús, pero pudo no creer en él. Y su elección realmente, por lo que había escuchado, era creer que Jesús era grande para sanar a su hijo. Y no le importó cuánto tuvo que caminar. No nos dice la palabra si usó caballos, si no usó caballos. Sabemos que era un noble que tenía dinero, pero fue hasta allá. Y aún usando caballos o camellos, hermanos, contando el calor del desierto, el frío de las noches, porque eran días, fue hasta allá a rogarle a Jesús que lo ayudara. Él primero supo, pero reconoció que solamente Jesús era el que lo podía ayudar. Amén, hermanos. Y dice que rogó, hermanos, que le ayudara. Y rogar, hermanos, dice que significa pedir algo que se pide con humildad. O sea, no solo le reconoció a Cristo, tuvo que ser humilde. Un oficial del rey, teniendo un mando tan grande, fue y le rogó al hijo de un carpintero, porque le reconoció, hermanos. Él no se fijó que era el hijo de un carpintero como los de Nazaret. Yo creo que a él ni le importó. A lo mejor es el hijo de un carpintero, pero él es el único que puede ayudarme en mi necesidad. Amén. Entonces, al rogarle, hermanos, también llega esa humildad al corazón de este oficial. Amén, hermanos. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Por qué Jesús le dice, hermano? Entonces, ¿por qué le dice que si no viera señales y prodigios no crea? Por lo que el oficial le estaba pidiendo. Porque reconocer a Dios, podemos vivir una vida reconociendo que Dios es grande sin creer que Dios es grande. Podemos decir: es cierto, Dios hizo los cielos y la tierra, o saber que Él los hizo sin creer realmente que Él puede suplir una necesidad con todo el poder que Él tiene. Amén, hermano. Entonces, fíjese cómo el oficial le dice: desciende conmigo. Hemos visto otros donde les tocan el manto creyendo que Él los va a sanar y nos sana. Pero este oficial del rey fue por pasos. Primero le reconoció, se humilló ante Jesús, pero todavía le faltaba algo: creer verdaderamente. Él sabía que lo podía ayudar, pero tenía que creer también que podía ayudarlo. Amén, hermano. Nosotros podemos saber también que Jesús nos puede suplir nuestras necesidades. Nosotros también podemos reconocer, pero también tenemos que creer que Él puede hacerlo. Amén, hermano. Este oficial del rey le dijo: desciende conmigo. No le dijo: por favor, sana a mi hijo. No le dijo: las palabras que tú digas lo van a sanar. No, él quería que Jesús fuera hasta Capernaum con él. Él quería ver a Jesús caminando con él hasta allá para que sanara a su hijo. Amén, hermanos. Y la fe no la podemos condicionar nosotros. La fe y la voluntad de Dios va a hacer lo que Él diga. El oficial de la ley le reconocía del rey, pero decía: pero ven conmigo.
vente de aquí, vámonos a Capernaum porque allá está mi hijo. Por eso el Señor le dice, si no vieres señales y prodigios no vas a creer. No necesitas que yo vaya hasta allá contigo. Si tú crees en mí, yo lo voy a hacer. ¿Por qué quieres verme e ir a caminar contigo? Y ahí se pone a prueba la fe del oficial del rey. Ya le había reconocido, hermanos. Ya sabía que solo él podía ayudarlos, pero tenía que creer verdaderamente que solo él podía ayudarlos sin necesidad de verlo e ir hasta allá. Y a veces nosotros, hermanos, en nuestro caminar podemos saber las cosas sin creer verdaderamente que Dios puede ayudarnos. Y a veces nosotros decimos, Señor, pues haz esto a mi manera. El oficial le decía, es que ven conmigo. Y Jesús, que yo creo que habrá dicho, ¿y qué pasa si no voy? ¿Qué va a pasar con tu fe si no me ves ahí, caminando al lado tuyo? Amén, hermano. Por eso Jesús le hace esta observación al oficial del rey, y el oficial del rey le vuelve a decir en el versículo 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero aquí viene una prueba también para el oficial del rey. Me reconoces y quieres creer verdaderamente en mí, solo te voy a decir, tu hijo vive. 2 veces el oficial le estuvo insistiendo, Señor, desciende, Señor, desciende. Y el Señor le dijo, tu hijo vive. Y pudo tener 2 elecciones este oficial. Pudo decepcionarse porque no lo hizo Jesús a su manera. Pudo enojarse porque Jesús no lo hizo a su manera, porque no lo siguió, porque no fue con él hasta Capernaum. O podía tomar la decisión de verdaderamente creer en que Jesús lo podía hacer. Y entonces vemos, hermanos, ahí mismo en el versículo 50, después del punto, dice, entonces, y el hombre creyó, que hermanos, la palabra que Jesús le dijo. Él entendió que no hacía falta que Jesús fuera con él, que no hacía falta que lo viera ahí. A veces, hermanos, a nosotros ya no lo podemos ver físicamente, pero las promesas ahí están, y a veces queremos ver las cosas palpables para poder creer en Jesús. La fe, hermanos, no es pasiva, es una fe activa, y eso requiere acciones. A veces es difícil dar el primer paso. A veces es difícil decir, ¿qué pasa si no? Y es ahí en donde la fe entra, hermanos, es ahí donde la fe debe funcionar. La fe, como lo dicen Hebreos, es que es la convicción de lo que no se ve, pero tienes que creer y tener la seguridad. La seguridad no está en ti. La seguridad que podemos tener está en Cristo Jesús, y tenemos que creer en esa convicción de que Él lo puede hacer. Por eso hay que reflexionar, hermanos, si en este andar del camino realmente estamos haciendo y teniendo esa fe, porque la fe se cultiva, la fe son acciones, es accionar. Como veíamos en la honra, haciendo la voluntad, obedeciendo a Dios. Entonces todo se va a alinear, porque estás obedeciendo. La fe es obediencia. La fe es dar esos pasos en donde a veces puedes sentir mucho miedo de darnos, pero el Señor te dice, yo sé que es natural sentir miedo. Yo lo sé porque eres un ser humano. Pero si no lo das, entonces ¿dónde está la confianza en mí? ¿Dónde está la fe en que yo lo puedo hacer? Veíamos el don de la fe, que nos decía la palabra, no es la fe salvadora, es una fe que se cultiva creyendo en que Dios lo va a hacer, creyendo en que Dios lo va a hacer, creyendo en que Dios va a obrar. Este oficial del rey se fue, y yo digo, ¿cuántos días de camino? ¿Cuántas horas de camino fue solo con algo? La palabra de Jesús que le dijo, tu hijo vive.
Y en esas horas de caminar, hermanos, no sabemos si él pudo dudar, pero él se aferró a su fe. A lo mejor pudieron llegar pensamientos de duda porque no veía que Jesús mismo estaba caminando con él. Pero podía igual en el camino dejarse rendir, dejarse caer o aferrarse a lo que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Las promesas de Dios también están ahí para que nosotros nos aferremos con esa fe, haciendo creer esa fe. Amén, hermanos. Digo, no es pasiva y es normal que sintamos miedo, pero entonces ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estamos poniendo nuestra fe ante una necesidad? Ante no ver trabajos, ante no ver alimentos. Él es el dueño de todo, hermanos. Él hizo este mundo, Él te hizo a ti y a mí. Y si reconocemos cuál es esa grandeza de Dios con los atributos que estamos viendo, con los dones que Dios nos da como regalo, hermanos, ¿por qué entonces no estamos creyendo en Él? Por eso hay que reflexionar, hermanos, si sabemos sobre Dios, si solo le reconocemos o estamos caminando, hermanos, en esa fe. Y de hecho, si usted, hermano, no tiene fe y no le reconoce, porque al reconocerse brota la fe hacia Dios. Si usted le reconoce que Él hizo el mundo, que Él es grande, todos los atributos que hemos estado viendo, la fe se va a ir desarrollando conforme usted vaya leyendo la palabra. La fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios, por el ver la palabra de Dios, porque nos está revelando quién es Él. Nos está diciendo: mira, este soy yo, no tengas miedo. Mira, es natural sentir miedo, pero confía en mí. Cree en que yo lo voy a hacer. Solo que sí está en nuestra decisión dar el paso o no, como este oficial, que no fue Jesús, y podemos a lo mejor agarrar el camino donde nos decepcionamos de Dios, donde decimos que no es quien creíamos ser, donde no le creemos. ¿Por qué? Porque Dios no hace a las cosas a nuestra manera. Las va a hacer para beneficiarnos a nosotros, pero conforme a su voluntad y conforme a su manera. No podemos decirle: Señor, es que si tú no haces esto, pues yo no creo. Y el Señor te dice: bueno, aquí te dice que yo soy el dueño de todo el universo, que yo tengo el poder. Amén, hermanos. Dice que este hombre fue, dice en el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En el versículo 51 dice: cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Amén. Es lo que hace la fe, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, vino a que le creyéramos a Él, no nada más por sentirse superior a nosotros. Él es el Hijo de Dios, Él ya es superior a nosotros. Él es Dios mismo, Él ya es superior a nosotros. Él no necesita, hermanos, que le creamos para hacerse más grande o más fuerte. No, Él ya lo es. Él quiere que le creamos. ¿Por qué? Porque nos tiene una vida eterna preparada. Porque nos tiene una morada en el cielo si le creemos y le seguimos. Porque aún creyéndole, hermanos, como hemos visto, dice que vienen bendiciones aún viviendo aquí en la tierra hasta que Dios nos permita y nos lleve. Por eso quiere que le creamos, porque aquí nos revela que su hijo vivió, hermanos. Le dio una bendición el Señor por creer en Él. No creer, hermanos, no es algo que se te deba de imponer porque el pastor diga: tienes que creer en el Señor. No, es Jesús mismo diciéndote: yo tengo un bienestar para ti. Aquí, en lo que yo te permita vivir, si tú me crees, yo te voy a dar bendiciones. Como vimos, con la obediencia, porque el creer también tiene que ver con la obediencia. Amén, hermanos. Yo te voy a dar bendiciones aquí cuando te vayas conmigo por creer en mí, que yo te salvé, por creer en mis promesas, por creer en quien yo soy. Ahí te tengo todavía una morada en el cielo conmigo. Por eso quiero que creas, porque yo sé lo que es mejor para ti. Amén, hermanos. Por eso dice aquí que el Señor lo bendijo y le dijo que su hijo había vivido, hermanos, le dicen sus siervos. Amén.
Entonces en el 52 dijo, entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Y qué dice en el 53, hermanos? Ya no dice el oficial del rey. Ya no lo vemos, hermanos, como el noble. Ya no lo vemos como el oficial del rey. Vemos como eso ya no importa, porque antes de todo eso él era padre. Dice, el padre. Entonces entendió. ¿Por qué? Porque reconoció a Jesús, le creyó a él. Y entonces antes de ser un oficial, dice el padre, ya no le importaron ni sus títulos, ni su nombre, ni todo lo que él creía. Porque lo mejor ya le había llegado, y era Jesús, y era la palabra del Señor. Por eso entonces ya la palabra, este autor ya no nos lo presenta como el oficial del rey, dice el Padre. Se humilló, se despojó de todo eso. Dice el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Hay que recordar, hermanos, que nosotros también somos testimonios. Si nosotros no estamos creyendo realmente en Jesús, si nosotros no llevamos esa fe a nuestra vida, la gente de afuera sí nos puede decir, bueno, es que mira, y tú ni crees, y tú ni dudas, y tú dudas, porque yo voy a creer. Él llevó el testimonio hasta su familia, hermanos, y siendo un noble, me imagino que no era una familia pequeña. Los nobles usualmente tenían a toda su familia ahí, nietos y bisnietos, y toda la familia vivía en un mismo palacio. Dice, creyó él con toda su casa. Amén, hermanos. Porque la fe que nosotros vamos teniendo en el Señor Jesús se va a ir contagiando. A veces no es para ti. Tienes que tener fe y va a suceder algo que las personas van a ver y van a decir, mira, el Dios de ella realmente es grande, es poderoso. Mira, es que ella confió, él confió en él. Mira hasta dónde llegó, lo que le pidió, se lo dio. O a lo mejor no se lo dio exactamente así, pero aún así no se derribó porque no se lo dio, sino que su fuerza permaneció en él. Tenemos también, hermanos, un servicio social que hacer, y es la comisión, hermanos. Pues el Señor nos habla y nos está hablando últimamente acerca de la fe, de creer verdaderamente en Él, para que las personas que nos vean afuera puedan ver ese reflejo, puedan ver esa fe que hay en nosotros. Dice el 54, hermanos, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y así termina este personaje, hermanos, así termina esta historia de este noble que al final reconoció en Jesús, no se quedó solo en saber, reconoció él, se humilló ante Jesús, creyó en él, aunque no lo viera físicamente con él. Él creyó que las palabras, él solo le bastó las palabras que Jesús dijo y se aferró a esa promesa que Jesús le había hecho. Se aferró a lo que Jesús le había dicho. Aferrémonos, hermanos, a esas promesas. Aferrémonos a la vida eterna, aferrémonos a Cristo, a quién es Él, a todo lo que Él puede darnos, a todo lo que Él puede ser. Necesitamos avanzar con esa fe verdadera como la tuvo este oficial del rey, que dejó todo, porque al final le llegó algo mejor, le llegó Jesús. Usted y yo tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, Él llegó a nuestro corazón. Entonces creámosle, creamos en Él en cualquier situación que usted se encuentre. Que si Él nos indicó y nos dio una orden de hacer algo y que a lo mejor nos puede dar miedo, no importa, aférrese a la promesa que Él le hizo. Recuerde quién es Él, que es el mismo Dios.
aférrese con fe a su presencia, a hacer las cosas que Él nos mandó a hacer. Ahí nos dejó al Espíritu Santo para que nos ayudara. No estamos solos, pero hay que aprender que la fe realmente se cultiva. Como este hombre que tuvo tal vez muchos días del camino, pero él se aferró. Él tuvo fe, no la palabra del Señor. No basta con decir yo creo en Dios, y a veces podemos incluso decir yo le creo a Dios, pero en nuestro corazón puede ser que no sea cierto. No se trata solo de decirlo, se trata de mostrarle a Dios que creemos en Él. La fe es la certeza, hermanos, de lo que se espera. ¿Sabe qué es la certeza? Es algo que usted tiene bien en claro, de lo que se va a esperar en el Señor. Y la convicción es algo que resiste, que aguanta de aquello que no podemos ver. Y el Señor está ahí con usted. Creámosle a Él. Él no nos ha dejado solos. Él no nos va a dejar solos. Dice su palabra, hasta el fin del mundo. Se puede acabar la tierra y se pueden caer los cerros. Y si no tenemos esa fe, hermanos, no vamos a perdurar nada. Las cosas que van a venir, hermanos, fuertes. Si de por sí estamos viendo muchas cosas en las noticias que impactan tanto y que no han llegado a nuestro país, si nosotros no tenemos esa fe, si nosotros no nos aferramos al Señor, nos vamos a quedar aquí. Porque Él dijo que vino a salvar a que lo creyera, pero también a que lo sigamos creyendo día con día. La fe no es algo que ya pasó, o un milagro, una señal que Dios nos hizo. La fe es algo que está ahí, tiene que estar presente todos los días, trabajando día con día, día con día. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo al despertar nos va a atacar precisamente con la incredulidad. A veces nos va a decir, y podrá, y seguro que tu Dios puede, y si no, y nos va a empezar a inundar con dudas, hermanos. Y si nosotros no nos aferramos con muestra oficial a la palabra que Jesús le dio, nos vamos a dejar llevar por lo que el enemigo nos dice. Hay que aferrarnos, hermanos, y trabajar nuestra fe, porque los tiempos que vienen, hermanos, a lo mejor no tenemos una noción de cuán malo puede ser lo que viene. A lo mejor ni siquiera podemos imaginar cuán malo va a ser lo que viene. A lo mejor podemos leer algo en la palabra, pero no sabemos qué es esa maldad que se está trabajando y que vemos día con día que se está multiplicando y que se está multiplicando. Por eso hay que aferrarnos al Señor, a sus promesas, pero sobre todo a quién es Él. A Él en sí mismo, al que te da la fuerza, al que te ayuda. Ten fe, Él te va a dar la fuerza, Él te va a ayudar, Él te va a renovar. Amén, hermanos.